Hola nuevamente, en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un buen dimensionamiento para un sistema solar fotovoltaico. Estamos hablando de una instalación que va a contar con paneles, inversores y quizás algunos otros equipos como baterías y demás y sus correspondientes protecciones eléctricas para que de esta forma pueda suplir de energía a un establecimiento, ya sea una casa, un club, una empresa o lo que fuese. Así que para eso nos vamos a valer de nuestra pizarra en el video de hoy para que nos ayude con los cálculos que vamos a tener que realizar y las consideraciones necesarias. También vamos a ver cómo poder interpretar la información que tenemos en los datasheets, es decir, en los catálogos de los proveedores oficiales, que puede ser cualquier proveedor. Hoy en día contamos con una gama muy amplia de los proveedores que pueda ser de inversores, de paneles, de baterías y demás, pero para este video particularmente vamos a estar utilizando los inversores de Growatt y los paneles de Lifen, sin ningún mérito a querer hacer alguna promoción comercial sobre estas marcas, ¿sí? Este mismo dimensionamiento que vamos a aprender en el video de hoy lo pueden hacer con cualquier equipo de cualquier otra marca. Así que dicho eso, comencemos por la primera consideración a tener en cuenta, que es el tipo de instalación que yo voy a querer tener. ¿Y a qué me refiero con el tipo de instalación que yo voy a querer tener? Es cómo se va a comportar la misma respecto a la administración de energía que tiene. Es decir, nosotros sabemos que siempre que tengamos esta clase de sistemas, vamos a estar alimentando a nuestro consumo de la casa mediante paneles fotovoltaicos que luego tienen que entregar energía a un inversor. Esa parte es la que siempre se repite. Pero una vez que, por ejemplo, la energía de los paneles ya es suficiente para alimentar todos los electrodomésticos de esa vivienda, ¿qué hacemos con ese excedente de energía? Y eso nos va a condicionar qué clase de instalación y por ende qué clase de equipos voy a instalar. Si con el excedente yo voy a querer almacenarlo en baterías, voy a tener entonces una instalación que permita trabajarse en isla, es decir, completamente aislada de la red. Esto es útil, por ejemplo, para casillas de campo que no tienen acceso a la red o que tienen una calidad muy mala de red, para casas rodantes, por ejemplo, motorhome, o simplemente para aquellas viviendas que, aún teniendo acceso a la red pública, quieren tener algún circuito eléctrico de la casa que sea completamente independiente del mismo. En este caso vamos a tener una red que funcione completamente aislado de los paneles, aporta a la vivienda y el excedente lo estaría almacenando en las baterías para que luego, cuando necesite energía que no pueda ser suministrada por los paneles, tome de las baterías y alimente nuevamente la casa. Esa es una opción. La segunda opción sería las instalaciones que sí están conectadas a red, que no admiten baterías, ¿sí? Entonces, aquellas instalaciones que están conectadas a red van a estar trabajando en paridad con la misma. Es decir, el excedente lo estaría vendiendo a la red pública interconectada. Todos los excedentes de energía de los paneles que no se consuman en la casa lo va a estar inyectando automáticamente a la red. El usuario no tiene que hacer ningún switch manual, no tiene que cambiar ninguna opción, simplemente lo hace de manera automática. Y al mismo tiempo, cuando poco a poco vaya anocheciendo y le falte energía a los paneles, la red le va a estar aportando a la casa en un flujo bidireccional con la misma. Esta clase de conexiones nosotros la llamamos como on-grid porque están conectadas a la red. Claro está que hay algunas conexiones, hay algunos equipos que permiten los dos tipos de instalaciones, es decir, la ventaja que tienen las dos, tanto las baterías como la conexión a red al mismo tiempo, y eso son las instalaciones híbridas, las que nosotros llamamos como instalaciones híbridas. Pero bueno, eso como es un caso más complejo, en este video principalmente nos vamos a abocar con estos dos tipos, teniendo en cuenta que la híbrida es simplemente la suma de las dos cosas que vamos a ver en el video de hoy. El esquema básico que vamos a tener en todas las instalaciones es el siguiente. De los paneles, que bien pueden estar conectados ya sea en serie o en paralelo, o un conjunto de serie y paralelo, lo que nosotros llamamos array de paneles, es decir, matriz de paneles, o puede ser toda una serie, que es lo que nosotros llamamos string de paneles. Eso va a depender del corazón de la instalación, que es nuestro inversor. Todos los paneles, como sabemos, colectan su energía en forma de corriente continua de manera inestable, es decir, con parámetros eléctricos que no son estables en el tiempo porque varían muchísimo dependiendo de la intensidad de la radiación solar.
estos valores tienen que pasar primero por un regulador de corriente, ¿sí? Algo que estabilice la corriente continua que tenga. Y una vez que la corriente continua tenga valores más estables, pasa por un inversor de corriente, que es un conversor de naturaleza de corriente, transforma de la corriente continua a la corriente alterna. Una vez que lo transforma en corriente alterna, ahí sí puede ser suministrado a la vivienda. Los nuevos inversores que se venden hoy en día, que son justamente como los que vamos a ver en este video, ya tienen las dos funcionalidades integradas físicamente en el mismo módulo. No vamos a profundizar mucho más, simplemente vamos a decir que la tecnología que tiene como regulador es MPPT, es una tecnología más avanzada que el PWM, y la forma de onda es senoidal pura, es decir, una alta calidad de la onda de corriente alterna que está saliendo. Entonces los nuevos inversores van a tener estas dos funcionalidades juntas. Los nuevos inversores que se venden hoy en día, ya sea on-grid u off-grid, ya tienen la función de regulador y la de inversor en el mismo módulo. Nos simplifica mucho más lo que es el dimensionamiento. Luego, si tenemos inversores que son off-grid, es decir, que no están preparados para trabajar con la red, vamos a tener también la conexión de baterías directamente al inversor, o también es un flujo bidireccional, es decir, carga las baterías si le sobra energía y consume de las baterías si le falta energía. Lo mismo va a hacer con la red si fuese un inversor on-grid. Si fuese un inversor on-grid, el inversor solo aporta a la red en caso que le sobre energía o consume de la red en caso que le falte energía. Todo para alimentar a la vivienda de la manera más eficiente posible. Explicado la distinción, entonces, ahora sí pasamos al dimensionamiento. Primer paso a tener en cuenta es saber cuánto exactamente voy a necesitar de potencia instalada. Difiriendo bien entre lo que es potencia y energía, nosotros tenemos que saber exactamente cuánta potencia vamos a necesitar instalar. Y esto hay una controversia porque hay algunos que venden un kit, por ejemplo, de X cantidad de paneles con un inversor para poder alimentar tantos kilowatts, y la verdad el dimensionamiento es al revés. Primero tengo que saber cuánto quiero alimentar yo para después recién saber cuántos paneles necesito. Obviamente que este cálculo es un cálculo enfocado en el consumo. Yo no compro un kit establecido que me permita alimentar cierta cantidad de electrodomésticos, sino que en este caso vamos a hacerlo al revés. Primero defino cuántos electrodomésticos quiero alimentar y después recién armo el kit por mi propia cuenta. Entonces, el primer paso sería saber exactamente cuántos electrodomésticos voy a querer alimentar. Y esto lo puedo medir, por ejemplo, en en kilowatt, unidades de energía, o si tuviese la factura de luz, podría saber cuántos son los kilowatt hora que yo voy a estar consumiendo al mes, ¿sí? Eso es un dato que me dice la factura de luz. Una vez que tengo eso, divido por el valor de hora sol pico u hora sol equivalente. Es un concepto físico que nosotros utilizamos para el dimensionamiento y que lo sacamos, por ejemplo, en las tablas de la NASA. Entonces, al dividir las horas sol equivalente, la unidad de horas se me da con la unidad de horas, que esto me está dando entonces cuánto es la potencia que va a estar consumiendo en un día promedio del mes. Dividido eso por la cantidad de días en el mes, saco el día promedio de ese mes, cuánta potencia voy a necesitar instalar. Segundo paso es la potencia del inversor. Una vez que ya hice el cálculo de cuánto es la potencia total que yo necesito, supongamos que me dio una potencia de 3000 o 3300 aproximadamente watts de potencia necesaria para alimentar a la casa. Ahora bien, voy a hacer la selección del inversor. Primero selecciono el corazón de la instalación, que es el inversor, y luego veo cuántos paneles voy a necesitar. En este caso voy a hacer el dimensionamiento para las dos clases de inversores, tanto el on-grid como el off-grid. Y recuerden que, como dijimos, vamos a utilizar los inversores, en este caso de la marca Growatt. Sin nada en particular, el mismo dimensionamiento, los mismos criterios de selección se pueden aplicar a otros inversores de otras marcas. Bien, para el caso del inversor on-grid vamos a estar utilizando los que son de la categoría MIC, los MIC, ¿sí? En este caso vamos a ver que vamos a estar hablando del MIC, que va desde la potencia de los 750 a los
3300, nosotros obviamente vamos a seleccionar la potencia que está lo más cercana a nuestro dimensionamiento, es decir, el MIC 3300 watts. Sobre este vamos a ver que la potencia de salida tiene el nombre que representa, es decir, la potencia de salida, como se muestra acá, es de 3300 watts, pero me pide en potencia de paneles una potencia mayor de 4290. Esto me sirve ya que el inversor va a trabajar de manera holgada, ¿sí? Con mucha más holgura. ¿Por qué? Porque tiene mayor disponibilidad de potencia de paneles respecto a la potencia máxima que va a entregar. Más que esta potencia, el inversor no va a poder entregar, ¿sí? Como máximo entrega 3300. Si yo quiero hacer un cálculo conservador, podría instalar 3300 watts en potencia de paneles, no hay problema, no hace falta que llegue a la potencia máxima que me pide. Si lo hago, perfecto. Como dije recién, el inversor va a trabajar de manera más holgada, sí va a tener más potencia disponible. Y eso, por ejemplo, me va a servir al amanecer o al anochecer cuando no tengo tanto recurso solar. Lo importante es, como dice acá, que yo tenga el mínimo de tensión necesaria para que el inversor arranque. Ahora bien, este inversor me va a pedir entonces paneles de 4000, tantos paneles para que llegue a una potencia de 4290 watts. El segundo inversor que vamos a ver son de la serie SPF. Acá ya estamos hablando de inversores off-grid, ¿sí? En este caso vamos a ver que los Growatt tienen solamente en este catálogo dos modelos, el 3500 y el 5000. Nosotros vamos a elegir obviamente el que más se acerca a nuestra potencia con una capacidad ligeramente superior, sobre todo porque estamos hablando de off-grid. Si estuviésemos trabajando en isla, más me interesaría que la potencia sea un poco mayor a lo que yo realmente necesito. Que como dije, necesito 3300, vamos por una potencia ligeramente mayor. Es decir, vamos por este inversor, el que entrega como máximo una salida de 3500 watts. Este inversor también me va a pedir, mejor dicho, también me va a permitir instalar potencia de paneles que son un poco mayor. Que repito, no es necesario llegar a su máximo, pero es bueno hacerlo para que el inversor trabaje de manera holgada. En este caso me va a pedir 4500 watts como máximo de potencia instalada en paneles si fuese necesario. Entonces tengo por un lado los 4200 de el on-grid y los 4500 del off-grid. ¿Cómo voy a proceder ahora? Voy a ver qué paneles tengo disponible. Bien, como había dicho anteriormente, los paneles que vamos a ver son los de marca Lifen, que bien puede ser cualquier otro. Y en este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar los que tienen la potencia mayor, es decir, los de 550 watts, ¿sí? Obviamente que este panel va a depender de qué es lo que yo tenga disponible en el mercado. Si tengo paneles más grandes o más chicos, va a ser indiferente el cálculo, ¿sí? Para esto vamos a considerar que tengo disponible esta clase de paneles. Entonces el cálculo sería el siguiente. Tomo la potencia máxima que yo tengo para instalar en el inversor. Solamente si yo quiero llenar la máxima capacidad que tiene mi inversor, bueno, tomo esa máxima capacidad, que en el caso del inversor on-grid, recuerden que era 4290 watts, dividido la potencia pico de los paneles. Recuerden que la potencia pico de los paneles, que en este caso es de 550, no es la que va a estar entregando constantemente, pero sí es la máxima que va a poder estar entregando en condiciones óptimas. Entonces, divido por los 550 watts de cada uno de los paneles y me va a dar cuántos paneles como máximo podría instalarlos. En este caso me da un valor de 7,8 paneles. Bueno, para no exceder la potencia máxima que me permite instalar, voy a estar redondeándolo a 7 paneles en el caso del on-grid. En el caso del off-grid voy a hacer la misma división y me va a dar 8,1 paneles, que ahí lo redondeo a 8. Ahora bien, ¿cómo conecto cada uno de estos paneles? Y eso me lo va a decir la ficha técnica del inversor. En el caso del inversor off-grid, voy a ver que los parámetros que me va a estar permitiendo conectar me lo va a decir de esta forma, ¿sí? Acá se puede ver que va a estar admitiendo como máximo una tensión de 4500 volt en corriente continua.
dentro del rango MPPT, que eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, como máximo 430 volt, que en el caso del off-grid voy a ver que me está dando entonces una corriente bastante más elevada. Esto por lo general, ¿qué me está diciendo? Que en el caso de los off-grid voy a poder estar conectando todos los paneles en un array, es decir, en un conjunto de series paralelos. Los 8 lo voy a poder poner en paralelos, siempre con la ficha MS4, paralelo acá también, y ese paralelo es el que va a ir al inversor, ¿sí? Trabajando de esta manera con dos filas de 4 paneles. En cuanto al inversor on-grid, voy a ver que la capacidad que tengo de tensión es mayor, pero la restricción que tengo de corrientes es menor. ¿Esto qué me está diciendo? Que ya no voy a poder agrupar en un array, sino que es necesario de esta forma agruparlo como si fuese un string. Obviamente que al estar hablando del inversor on-grid, dijimos que vamos a necesitar solamente 7 paneles, pero voy a tener que conectarlos a todos en serie, para que de esa forma la corriente no se sume. La corriente sea la máxima de los paneles y directamente haga una conexión en serie de los 7 que necesito para este ejemplo. Que por lo general esto se repite en la mayoría de los inversores de baja potencia. Para aquellos que son off-grid voy a necesitar un array de paneles, combinación de series y paralelos, y para los on-grid voy a necesitar un string, es decir, una sola serie. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso que yo necesitase instalar un banco de baterías? Para ese caso me voy nuevamente a la ficha técnica de mi inversor. Obviamente estamos hablando de los inversores off-grid, que vamos a ver que los inversores off-grid ya trae por defecto la capacidad de conectar baterías. Y esto es imprescindible porque los inversores off-grid sí o sí necesitan conectar baterías, que de otra forma no pueden funcionar porque toman de las baterías la energía necesaria para su funcionamiento básico. Vamos a ver que la mayoría de los inversores de la nueva generación, que por lo general ya están hace tiempo en el mercado, van a estar admitiendo los dos tipos de tecnologías de baterías que estamos teniendo más comercialmente, que son las de plomo ácido y las de litio. La tensión necesaria si yo quiero instalar de plomo ácido, teniendo en cuenta que las de plomo ácido, cada batería individual, independiente de la cantidad de carga que pueda llegar a almacenar, es de 12 volt. El banco de baterías necesario va a ser de 48 volt. ¿Esto qué me está diciendo? Que voy a necesitar sí o sí agrupar 4 baterías, las 4 en serie, siempre de igual capacidad, para que juntas sumen los 48 volt. Si por alguna razón yo necesito más de 4 baterías, tengo que ir aumentando de 4 en 4, es decir, 8 baterías, 12, 16, 20, lo que fuese, y agrupando siempre de 4 en 4 en serie para llegar a los 48 volt. Esto es, repito, si tengo baterías de plomo ácido. Por el contrario, si tuviese las baterías de litio ya es mucho más sencillo, ya que las mismas traen un software integrado que se conectan no solamente al inversor. Si fuese las de litio, se conectan no solamente por las conexiones de potencia, es decir, cable positivo y negativo, sino que además tiene una conexión exclusiva de red, ¿sí? Exclusiva de datos, que por lo general es un cable RS485, que gracias a eso prácticamente no hace falta configurar nada del inversor, sino que el software del inversor trabaja con el software de esas baterías de litio que ya viene incluido, lo cual es mucho más fácil de instalarlo. Una vez que ya seleccioné cuántos paneles necesito, cómo conectarlos y también la cantidad de fichas MS4 que yo voy a necesitar, voy a pasar ya a una de las últimas partes, que son las protecciones eléctricas. Un tema también que en algunos casos se desconoce, pero que es fundamental para tener una instalación segura y sobre todo que cumpla con las normativas locales. Es importante recalcar que la mayoría de los distribuidores que venden paneles, inversores, baterías y demás, también venden esta clase de equipos, así que no hay que buscar por otro lado. Siempre que hablemos de las protecciones eléctricas exclusivas de la energía solar, es decir, aquellas que son de corriente continua, que son completamente diferentes a las protecciones eléctricas de corriente alterna. Las protecciones de corrientes alternas, que también vamos a necesitar en nuestra instalación, se pueden comprar en cualquier ferretería, no hay mucho inconveniente de comprarlos en cualquier lado.
Lo que vamos a ver ahora son las protecciones eléctricas de la parte de corriente continua. La primera que vamos a considerar son aquellas que tenemos de los paneles al inversor. Independientemente si tenemos una radio, un string o lo que fuese, luego del panel, la primera protección que vamos a tener en cuenta son los DPS, es decir, los descargadores de sobretensión, que estos están conectados en paralelo y conectados a tierra. Si las conexiones entre los paneles y el inversor es muy extensa, muy superior a los 10 metros aproximadamente, bien podríamos tener otro DPS en las cercanías del inversor. Luego de esto vamos a tener la protección contra corriente, que en este caso la protección contra corriente bien puede ser un fusible o una llave termomagnética exclusiva de corriente continua y luego ingresa al inversor. ¿Sí? Recuerden que este inversor ya es un inversor regulador, por eso los paneles se conectan directamente. Por otro lado, si tenemos una instalación del tipo off-grid, vamos a tener las baterías, ya sea de plomo ácido, de litio, lo que fuese, también va a tener su protección. En este caso va a ser una protección contra corriente, teniendo en cuenta que la corriente que va a manejar las baterías es bastante más superior a la corriente que manejan los paneles, así que voy a necesitar una protección eléctrica bastante robusta. Y ahí conecta a lo que es el inversor. ¿Qué pasa con el caso de las instalaciones on-grid? Y acá ya vamos a tener una cuestión a considerar importante. Primero vamos a decir que luego del inversor a la casa ya vamos a tener la corriente alterna, ¿sí? Entonces las protecciones que va a necesitar son las que ya conocemos, según sea las normativas locales puede variar de un lugar a otro, pero por lo general vamos a necesitar una llave termomagnética y luego un disyuntor diferencial, ¿sí? Esas dos protecciones son las mínimas necesarias a cumplir, al menos en la normativa local del lugar en el cual estoy grabando este video, que bien puede variar dependiendo cuál sea la localización. Y luego sí inyecta esa energía a la casa. Ahora sí, que vamos a tener del lado de la red. Del lado de la red, como estamos hablando de corriente alterna, vamos a tener también estas dos protecciones: llave termomagnética y disyuntor diferencial, ¿sí? Pero al mismo tiempo vamos a tener un meter, ¿sí? Es decir, un medidor de energía. ¿Qué es el meter? El meter es aquel equipo que me va a permitir cuantificar cuánta energía o cuánta potencia yo voy a estar inyectando a la red y cuánto voy a estar consumiendo de la red. Esto también se conecta por un cable de comunicaciones, por lo general RS485, a nuestro inversor on-grid o nuestro inversor híbrido, y desde ahí yo le seteo para permitirle cuánta energía quiero inyectar. Es decir, yo puedo tener un inversor de una potencia elevada, pero permitir, gracias al meter, inyectar solamente una determinada cantidad de potencia. Eso es completamente regulable. Obviamente que acá también me faltó el medidor bidireccional, algo muy importante. Si es que yo tengo esta clase de instalaciones, uno no puede inyectar energía con el medidor unidireccional simple ya, sino que necesita sí o sí solicitar a la empresa distribuidora el cambio de medidor, ¿sí? Y después ahí sí conectaría a la red, ya sea para inyectar o para consumir. Esos serían los diferentes tipos de instalaciones que tenemos. Acá podemos ver de manera un poco más estética en un diagrama multifilar a qué nos referíamos con el esquema completo. Si en este caso estamos hablando de un inversor off-grid, no es necesariamente el del ejemplo, acá tenemos solamente 4 paneles, pero esquematiza un poco lo que representamos recién. Son paneles que al estar con un inversor off-grid van a estar conectados en serie paralelo, conectados gracias a los terminales MS4 y luego conectados al DPS, que va a estar conectado en paralelo a la red. Luego pasa por un fusible, que bien puede ser una termomagnética, y luego se conecta a la bornera de corriente continua del inversor regulador. Por otro lado tenemos la bornera, en este caso de las baterías. Elegimos para este ejemplo representarlas por las de plomo ácido, ¿sí? Por eso vamos a tener 2 baterías. Bueno, en el caso del ejemplo eran 4 baterías, lo cual es lo mismo, a fines de que se pueda llegar a entender, teniendo en cuenta que si fuese las de litio sería un solo módulo conectado a estas 2 borneras más la conexión de comunicaciones. Y por otro lado tenemos a la salida la conexión de corriente alterna, ¿sí? La salida de corriente alterna que pasa
por la llave termomagnética, luego por el disyuntor diferencial y luego sale aportando a la vivienda. ¿Qué vamos a tener en el caso del inversor on-grid? Bueno, vamos a tener los paneles, en este caso representados solamente por 4, recordando que para el ejemplo eran 7. El esquema no es exactamente el mismo del que vivimos hablando, pero a modo esquemativo nos va a servir, ¿sí? Conectados todos en serie, porque estamos hablando de un inversor on-grid, pasa por el DPS, por la protección de corriente, que en este caso son los mismos, ingresa a la bornera de paneles. Luego, a la salida que tenemos en la misma bornera vamos a tener el ingreso de la red, en el cual va a estar consumiendo energía de la red si le hace falta o inyectando si le llegase a sobrar, y vamos a tener protección de corriente alterna de los dos lados, termomagnética y disyuntor diferencial. Solamente que en el caso de la entrada vamos a tener el meter, que es el limitador de inyección, conectado, como se muestra acá, en paralelo a la red y también conectado por un cable de comunicaciones RS485 con el inversor. Luego de este meter va a estar conectado acá el medidor bidireccional y luego la conexión a red misma. Y eso sería entonces el esquema completo de ambas instalaciones, on-grid u off-grid. Y para ir ya terminando, algunas consideraciones últimas ya del punto de vista de la instalación en sí, no tanto del dimensionamiento, aunque bueno, puede considerarse también parte del dimensionamiento, es por ejemplo algunas recomendaciones ya para el instalador, para cómo vamos a instalarlo. Primero, tener en cuenta la orientación de paneles, que lo óptimo es lo que se recomienda tratar de inclinarlo aproximadamente el mismo ángulo de inclinación respecto a la latitud que tenemos. Como sabemos, el planeta Tierra, que es redondo, tiene en el ecuador una latitud igual a 0. Mientras nos vamos desplazando más hacia uno de los polos, va a ir aumentando, ya sea en valor positivo o negativo, de los 0 a los 90 grados. Estando en la mitad, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, tenemos una latitud cercana a los 24 o 23 grados, porque estamos más o menos por acá. ¿Qué significa? Que lo óptimo sería inclinar a nuestro panel, si se pudiese dar la opción, es decir, si lo instalamos sobre el piso mismo o sobre una losa en un techo, por ejemplo, a esa inclinación exactamente, orientado bien apuntando hacia el norte, es decir, aquellos que estamos en el hemisferio sur apuntando hacia el norte y aquellos que están en el hemisferio norte apuntando hacia el sur. En pocas palabras, apuntando siempre hacia el ecuador. Presentando un panel con mi celular, imagínense entonces que yo tuviese que inclinarlo al mismo grado de la latitud, en este caso 23, y orientarlo siempre apuntando hacia el norte, para que de esa forma tenga la mejor captación solar. Si esto no fuese necesario, por ejemplo, porque yo voy a instalar los paneles directamente sobre el techo de una casa que no tiene los 20 y pico de grados que yo necesito, o los 30, tampoco hay problema. Siempre y cuando yo lo pueda instalar de manera segura, va a ser mejor que instalarlo exactamente buscando la orientación óptima, porque de esa forma voy a evitar diferentes problemas. Por ejemplo, el apantallamiento de los vientos. Si yo puedo instalar los paneles sobre el techo mismo de una casa, va a apantallar mucho menos el viento y hace que la instalación sea mucho más segura. Obviamente que yo voy a perder de generar energía de manera óptima, pero lo puedo recuperar, por ejemplo, instalando un panel más. Otra recomendación más es el dónde instalar los equipos. Los paneles obviamente tienen que ir o en el techo de la casa o en algún parque, básicamente donde le dé una buena captación solar. Pero en el caso de los equipos, por ejemplo como las baterías, los inversores y demás, es mejor instalarlos bajo techo. Más allá que los nuevos inversores ya tienen protección ambiental IP65 o mayor, es decir, que están preparados para instalarlos en la intemperie, uno, ya sea por estética o por facilidad, puede ponerlos bajo techo. Y para eso es necesario que se tenga en cuenta el apartado mínimo que necesita, es decir, qué tan apartado tiene que estar el módulo del inversor respecto a otra clase de cosas o a la pared, por ejemplo. Por lo general, esto varía entre unos 20 centímetros a 50 centímetros aproximadamente. No obstante, cada inversor te dice también en la ficha técnica cuál es la distancia mínima que necesita respecto a la separación que tenemos de otros equipos o de la pared. Lo mismo en el caso de las baterías. Si tenemos baterías, lo ideal sería tenerlo en un lugar fresco, ¿sí? No hace falta tener un aire acondicionado exclusivo para baterías, pero sí instalarlo en el lugar más fresco posible.
en algunas instalaciones, los instaladores, por simplicidad y sobre todo para aumentar la vida útil de las baterías, la instalan ya sea en la esquina de una habitación, que es el lugar más fresco posible, o directamente en algún hueco, en algún orificio remanente que tenga sobre el piso, para que de esa forma se asegure que siempre esté trabajando lo más fresca posible, lo más fría posible las baterías. En el caso de las protecciones eléctricas, bien podríamos agruparlas todas en un mismo tablero. Sabemos que existen tableros, por lo general con un rieldín, que uno puede instalar diferentes protecciones eléctricas. Bien podríamos instalar todas las necesarias en ese mismo tablero, como es el DPS, la termomagnética de corriente continua o fusible, la termomagnética de corriente alterna y el disyuntor diferencial de entrada, el de salida, protecciones de baterías, y todo lo necesario podemos agruparlos en el mismo tablero, simplemente para simplicidad. Incluso el limitador de inyección también podríamos incluirlo acá o en algún otro apartado. Lo único que no se podría incluir en algunos casos es la protección eléctrica de las baterías, porque quizás sea de un volumen muy grande, ¿sí? Recuerden que las baterías manejan una corriente muy grande. Y también lo que no va a estar incluido en el tablero es el medidor bidireccional si tenemos un inversor on-grid, porque eso obviamente lo tenemos en la cometida fuera de nuestra casa, dentro de lo que es el espacio público. Y por último, también tener en cuenta que algunos inversores, mejor dicho, todos los de la nueva tecnología, tienen la capacidad de poder conectar un SHIN Wi-Fi. Un SHIN Wi-Fi es un equipo similar a un pendrive, más o menos, que se lo conecta por abajo. En algunos casos permite conectarlo con cable a una computadora, en otro caso es completamente inalámbrico, que permite enviar señal siempre y cuando el inversor esté dentro de una red Wi-Fi, para que uno pueda monitorearlo de manera remota y informarte de esa manera cuáles son todos sus valores eléctricos en tiempo real y en datos históricos. Es simplemente una opción para aquellos que quieran saber cuánta energía, cuánta potencia está consumiendo, se está generando, cuánto se inyecta a red si es on-grid, cuánto se consume, cuánto se almacena batería si es un off-grid. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya podido aportar. Hay algunos conceptos que no hemos podido profundizar mucho en este video, simplemente para no hacerlo más extenso de lo que ya fue, como por ejemplo tecnologías de las baterías, recomendaciones correctas para la instalación, dimensionamiento de las protecciones eléctricas, dimensionamiento de los cables y muchas otras cosas más, que simplemente por simplicidad hemos hablado de lo más general de la instalación. Si quieren profundizar más en estos temas, les invito a que puedan ver los demás videos que tenemos en el canal, que ahí sí podemos profundizar mucho más en cada uno de estos asuntos en específico. Si tienen alguna consulta sobre lo que son las instalaciones en sí, de manera particular, lo pueden dejar por los comentarios y lo vamos a estar respondiendo apenas lo veamos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.